Esta mañana quiero continuar con mi discurso anual sobre el estado de la iglesia, que como les dije la semana pasada, ha sido mi costumbre, ya sea al final el último domingo de cada año o el primer domingo del año, eh, eh, traer un mensaje especial a nuestra congregación. Y vamos a tener un final mensaje la semana que viene, si Dios quiere. Y el propósito de esta dirección es doble. Primero, para dar un breve perfil y una actualización sobre la salud general de nuestra iglesia. Y segundo, es un momento para compartir mi corazón con ustedes acerca de lo que me gustaría ver que ocurriera en Lakeside en el próximo año. Ahora, el último domingo que prediqué, yo creo que fue un informe muy positivo sobre cómo nuestra iglesia continúa proclamando la palabra de Dios y ministra al cuerpo de creyentes aquí en Lakeside, y como también llevamos el mensaje del Evangelio a los no creyentes. Y también les dije que había una área de preocupación que tengo cuando se trata de nuestra iglesia. Y esa área de preocupación es la necesidad de que todos tengamos una mayor devoción a la oración. Y las oraciones a las que me refiero no son oraciones breves e intermitentes que tienen lugar esporádicamente durante el día, pero más bien necesitamos un tiempo separado cada día, específicamente para el propósito de la oración ininterrumpida, bloqueando un tiempo diario dedicado exclusivamente para hablarle a Dios. Verá, como yo luché este último año con la pregunta de por qué relativamente tan pocos participan en nuestras reuniones públicas de oración de toda la iglesia. Recientemente se me ocurrió que tal vez tiene algo que ver con la falta de oraciones personales privadas. El tiempo que pasen ustedes individualmente en oración. Y sabiendo lo desafiante que es en mi propia vida mantener la disciplina de pasar tiempo a solas cada día con Dios en oración, me siento agobiado y cargado de saber que muchos de ustedes no tengan un tiempo diario de oración con el Señor. Y así, la semana pasada comenzamos a ver lo que Jesús enseñó acerca de la oración en su Sermón del Monte. Aquí en los versículos que vimos, Mateo 6, de 5 al 8, y dice: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Pero, por tanto, no hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Ahora bien, en estos versículos Jesús enseña que como sus seguidores deberíamos tener un tiempo durante el día en que nos encontramos a solas con Dios, con el propósito de orar. Y él ciertamente lo está diciendo en el versículo 6. Dice que no, cuando ores, en el versículo 6 es lo que él dice: pero cuando tú ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuestro Señor dice que debemos encontrar un lugar donde podamos estar a solas con Dios. El Señor nos está diciendo que debemos tener un tiempo donde estamos juntos con Dios sin ninguna interrupción. Segundo, el Señor Jesús nos dice que no debemos orar de la misma manera que los paganos incrédulos oran a sus dioses falsos. Y, y lo que ellos hacen, ellos, los incrédulos, lo que hacen es que ellos bombardean a su Dios con unas oraciones con unos encantos de oración sin sentido, como para tener la atención de su Dios. Entonces, Él sabe, el Padre, ellos tienen una vista falsa de lo que es un padre.
y ellos lo ven desprendido y desinteresado, y por eso es que tuvieron que ser implacables para perseguirlos con esos cantos de oración sin sentido. Ellos lo sabían, pero Jesús, a diferencia de los paganos, sabemos nosotros la verdad acerca de Dios, de su palabra, porque tenemos su palabra. Él es un padre amoroso y bondadoso con sus hijos, que no tiene que ser informado o persuadido. No tienes que persuadirlo con un volumen de palabras para responder a nuestras oraciones. Él sabe lo que necesitamos antes que le digamos nuestras peticiones. Por lo tanto, como un padre amoroso, Él nos invita a su presencia para que podamos descargar nuestras almas, nuestro corazón a Él, diciéndole lo que está dentro de nosotros, nuestro corazón. Y ahí es donde lo dejamos la semana pasada, con Jesús diciéndonos que debemos encontrar un lugar tranquilo para estar a solas con Dios y hablarle como un niño le habla a su padre cariñoso y afectuoso. Ahora, si seguimos esta lógica, entonces la siguiente pregunta, decimos, ¿qué le decimos? Estoy aquí, cerré la puerta, ¿y ahora qué le digo al Dios? Sabemos que no debemos decir palabras mecánicas y repetitivas sin sentido, pero ¿qué le digo? Bueno, mientras Jesús continúa su enseñanza sobre la oración, procede a decirnos lo que debemos decir a Dios, en lo que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro, que la acabamos de leer y no la voy a volver a leer, pero es lo que queremos ver esta mañana. Ahora, estas palabras se encuentran entre los versos más queridos y conocidos que consiguen en cualquier parte de la Biblia. De hecho, se han predicado más sermones sobre esta oración que sobre cualquier otra oración mencionada en la Escritura. Y más personas han recitado estas palabras en los servicios de su iglesia que cualquier otro pasaje bíblico. Y sin embargo, sigue siendo uno de los pasajes más incomprendidos de toda la Biblia. Y la razón de esto es porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, Jesús no nos dio esta oración para que la recitáramos palabra por palabra, sino nos las dio como una herramienta de enseñanza para guiarnos en las verdades eternas que deberían gobernar la forma en que oramos. Es decir, esto tiene la intención de ser una oración modelo para que los discípulos de Cristo, nosotros, aprendamos y sigan solo en principio, no en una redacción exacta. Y sabemos que esto es el caso debido a algo que leemos en Lucas 11. Y déjame decirles que la oración del Señor se menciona solo 2 veces en la Biblia. Una vez en nuestro pasaje aquí en Mateo 6 y una vez en Lucas 11. Y aunque fue dada en 2 ocasiones separadas, en ambos casos Jesús presentó esta oración como una ayuda de enseñanza para sus discípulos, como un manual, si se quiere, sobre la cual sus oraciones deberían ser modeladas, pero no ser repetida al pie de la letra. Y es particularmente evidente en Lucas 11. En Lucas 11:1 dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, aparentemente, los discípulos de Cristo lo habían estado observando orar y debieron haber quedado muy impresionados por su vida de oración, porque uno de ellos le pidió que les enseñara a orar. Ellos sabían que Juan el Bautista, a quien se refieren, les había enseñado a sus seguidores a orar y querían que Jesús les enseñara a orar. Ahora, recuerden, los discípulos de nuestro Señor eran hombres judíos, nutridos y criados en una comprensión de la oración del Antiguo Testamento. No eran novatos, eran hombres que creían en la oración y practicaban la oración. Y sin embargo, después de ver a Jesús orar, sintieron que no sabían cómo orar y necesitaron que Él les enseñara cómo hablarle a Dios. Es decir, su oración, la de Jesús, movió los corazones de estos hombres y ellos querían orar como Él. Okay. En el contexto de la vida de oración de Cristo, ellos vieron las deficiencias de su propia vida de oración y entonces le pidieron a Jesús, miren esto, que le enseñaran a orar.
Espero que hayan visto esto. Observe, la forma en que pregunta fue redactada. Eh, Ellos no le pidieron a Jesús que les enseñara una oración específica para repetir, sino que les enseñara cómo orar. No dijeron, enséñanos una oración, sino enséñanos a orar. Y eso es exactamente lo que el Padre Nuestro es. Sirve como un esquema de esqueleto general que destaca varias verdades para guiarnos sobre cómo debemos orar con Dios cuando estamos a solas con Él. Y eso es realmente el propósito de esta oración del Padre Nuestro. Nos ayuda a proporcionar un resumen perfecto, en forma de perfil o bosquejo, si se quiere, de la forma en que todo cristiano debe orar. Mira, todo lo que necesitas saber sobre cómo orar se presenta de la manera más concisa en el Padre Nuestro, usando en principio. Y es por eso que esta oración es tan significante. O sea, usando las declaraciones más breves, Jesús resume exactamente por lo que todos deberíamos orar en principio, sino en una redacción. Y un escritor bíblico dijo, en menos de 70 palabras encontramos una obra maestra de la mente infinita de Dios que solo podría comprimir cada elemento concebible de la oración verdadera en una forma tan breve y simple y una forma que incluso un niño puede entender, pero el creyente más maduro no puede comprender por completo. Ahora escuchen atentamente, porque la clave para comprender el Padre Nuestro es saber que, aunque esta oración enumera solo 6 peticiones, toda la oración, en la oración se centra alrededor de un objetivo, el de promover la gloria de Dios. De hecho, es la tercera característica en la enseñanza de Jesús sobre la manera correcta para orar. Como ya hemos visto, la oración justa, él dice, ah, él dice que él dice que se caracteriza por orar con motivos puros, una vista apropiada de Dios, y ahora él dice que la oración justa se caracteriza por orar con el objetivo de promocionar la gloria de Dios. Pero el Padre Nuestro puede dividirse naturalmente en dos partes. Con las primeras 3 peticiones concernientes a Dios directamente, su nombre, su reino y su voluntad. Y las segundas 3 peticiones sobre nuestras necesidades, nuestro pan diario, nuestro pecado y nuestras tentaciones. Pero sería erróneo concluir por la estructura del Padre Nuestro que la mitad de nuestras oraciones deben ser acerca de Dios y la mitad de nuestras preocupaciones de oración deben ser sobre nosotros. El propósito de orar es siempre promover el honor y la gloria de Dios, siempre. Si estamos así, estemos orando acerca de nuestras necesidades. Jesús habló claramente esto en Juan 14:13, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús dijo que nuestra motivación al presentar cualquier pedido a Dios es para que Dios sea glorificado. Lo he dicho esto antes, pero quizás hay personas nuevas. En 1984 mi mamá estaba muriendo de cáncer y sabía que era simplemente de tiempo. Y yo había orado por su salvación, pero la motivación, si ella se salva, iba a ser la vida más cómoda para mí. Tendré alguien de mi lado, no va a ser tan terrible cuando estoy al lado de mi familia. Y una noche el Señor me puso este pensamiento, que yo no estaba orando por el Señor sea glorificado. Yo estaba orando para que Steve estuviera en un lugar cómodo. Y yo comencé a orar. Sálvala para que tú seas glorificado, Señor. Y por la gracia de Dios, Él lo hizo. Pero Jesús dijo que debemos orar para que Dios sea siempre glorificado. Santiago alude a lo mismo cuando dice en 4:3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres.
Él dice, la razón por la que tantos cristianos tienen vidas de oración anémicas y no ven muchas respuestas positivas a nuestras oraciones se debe a que nuestras solicitudes a menudo son tan egoístas y nacen por interés propio. Se tratan mis necesidades, mi salud, mis sentimientos, mis deseos, mis intereses. Ahora, ciertamente es correcto orar por nuestras necesidades, pero no de una manera egoísta que no tiene ninguna preocupación para que Dios sea glorificado en la respuesta de estas oraciones. Entonces, nuestra primera consideración al presentar cualquier pedido a Dios nunca debe ser ¿cómo me afecta todo esto a mí? O ¿cómo me beneficiaré con la respuesta de esta oración? Sino debería ser ¿cómo afecta esto a Dios? ¿Cómo se honrará Dios al responder esta oración? No es difícil ver que Jesús tuvo esta promoción y exaltación de Dios, del Padre en la mente como la consideración principal de nuestras oraciones, por la forma que estructuró el Padre Nuestro. Él, ah, él mencionó las preocupaciones de Dios primero en esta oración antes de las preocupaciones personales. Él intencionalmente hizo esto para transmitir que solo cuando se honra primero el nombre de Dios y se desea su primero reino y se considera primero su voluntad, podemos esperar que Él satisfaga nuestras necesidades. Es decir, el Señor nos está diciendo que su gloria debe ser nuestra prioridad número uno. Desde el principio hasta el final, ese es el mensaje del Señor. Pero escuchen, antes que nosotros podamos comenzar a pedir algo en oración, debemos reconocer a la persona a la que nos dirigimos en nuestras oraciones. Y así, antes de instruirnos sobre cómo presentar una petición a Dios. El Señor nos da tres verdades esenciales sobre Dios con el que hablamos, siendo el primero que Dios con el que hablamos es un Padre. Noten que el Padre Nuestro comienza oficialmente con Jesús diciendo en versículo 9, oren entonces de esta manera. O sea, oren de esta manera, oren de la siguiente manera, que es Padre Nuestro que está en el cielo. Ahora, muchos de nosotros hemos crecido escuchando estas palabras de modo que estamos tan familiarizados con ellas que no le damos mucha importancia. Sin embargo, los primeros discípulos del Señor deben haberse quedado absolutamente sorprendidos al escuchar a Jesús decir que debían dirigirse a Dios como su Padre. Y la razón por la que se habrían sobresaltado es porque ninguna persona judía, ninguna, hasta ese momento, alguna vez se dirigió directamente a Dios como su Padre. En cambio, se dirigían a títulos exaltados como Señor soberano, Rey del universo, soberano, creador de todo. Expresiones como estas. Ahora bien, es cierto que los escritores del Antiguo Testamento creyeron en la paternidad de Dios y escribieron sobre Dios como un padre, pero nunca de una manera personal e íntima para las personas. Siempre presentaron a Dios como padre en su relación con la nación de Israel. Nunca como un individuo. No hay un solo ejemplo en ninguno de los 39 libros del Antiguo Testamento en el que leemos acerca de cualquier creyente que invoca a Dios como su padre. Abraham nunca lo hizo, Moisés nunca lo hizo, David nunca lo hizo y ningún profeta alguna vez llamó a Dios su padre. De las 14, siempre a las naciones, siempre. Entonces, basado en de las 14 veces que se menciona a Dios como Padre en el Antiguo Testamento, siempre está relacionado con la nación de Israel. Y nunca hasta que Jesús lo hizo. Y Jesús lo hizo bastante. Cuando leemos a través de los evangelios, se hace claro que Jesús no usó la forma judía estándar de dirigirse a Dios en oración. Él no le habló como Rey del universo, soberano, creador, gobernante de Israel. En cambio, tuvo una intimidad con Dios que se reflejó en la manera en que se dirigió a Dios como Padre. 60 veces que Jesús se dirige a Dios como Padre. La única excepción es cuando Él estaba en la cruz, en el momento que estaba en la cruz y gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la razón es porque no se dirigió a Dios como su Padre, es porque en ese momento estaba siendo abandonado por el Padre. Esas horas en la cruz, Él no tuvo una relación de padre-hijo. Él era Dios.
pero cualquier otra oportunidad, el Señor hablaba con el Padre como su Padre, pero Jesús habló íntimamente a Dios al dirigirse a Él como Padre. Ellos vieron a Dios como distante y lejano de ellos, poderoso. Dice que ellos vieron a Jesús como un distante. Ellos deberían ver a Dios y lo que es tan increíble acerca de esto es que qué tan íntima era esa intimidad con Dios. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para padre es pater, y hay poca duda en la mente de alguien que cuando Jesús habló verbalmente a sus discípulos usó el idioma arameo, muy similar al hebreo. Y la palabra aramea para padre es Abba, que es el equivalente en nuestros términos en inglés de daddy, o en español papi, o incluso querido padre. La palabra Abba fue una de las primeras palabras que un niño judío aprendió a decir. Michelle y yo estábamos en Israel y estamos buscando nuestras maletas y oímos a este pequeño niño llamando a su padre, Abba, Abba. Ese es una palabra de cariño, una palabra de ternura y cercanía, una palabra de familiaridad. Y esa es la manera que Jesús dice que debemos dirigirnos a Dios, como nuestro Abba, nuestro papá, nuestro querido papi. Ahora, quizás puede asustar a algunos al pensar en Dios de esta manera, pero Jesús realmente nos estaba enseñando que sería muy apropiado para nosotros en nuestras oraciones dirigirnos a Dios como nuestro Padre en el cielo. Ahora, si esto suena impensable e irreverente, ajeno a la forma en que fuiste criado, entonces considera este pensamiento aleccionador. Así es como pensaban los judíos de la época en Cristo. Por eso era que estaban impresionados. Consideraban a Dios demasiado remoto, demasiado increíble, demasiado majestuoso, demasiado exaltado para que un mero ser humano lo llame Papa. Pero así es exactamente como Jesús nos ordena que nos dirijamos a Dios en nuestras oraciones. Ahora, quiero que entiendas que la palabra precisa o las palabras que usamos para hablar de esta intimidad con Dios no es importante, ya que sea como Abba o papá. Lo que es importante es que entiendas que si eres un discípulo genuino de Cristo, entonces te has convertido en un hijo de Dios. Y eso significa que Dios es tu Padre y que puedes y debes tener una relación tan cercana y personal con Él, que puedas hablar y relacionarte con Él con palabras de calidez personal e intimidad. Sí, tú puedes sonreír en su presencia. Pero no todos son hijos de Dios y tienen una relación personal con Él. La Biblia enseña que aunque Dios es el creador de todo, y en ese sentido todos somos descendientes de Él. Nosotros leemos esto en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La Biblia enseña que solo aquellos que han nacido de nuevo por fe en Cristo entran en la familia de Dios porque sus pecados ya no son separados de Dios. Han sido perdonados y al ser perdonados han sido traídos a la comunión con Él. Pero tú te conviertes en un niño por fe en Cristo y no estás separado de Dios. Él no está separado de ti, ha sido perdonado y los perdonados han sido traídos a la comunión con Él, y eso significa que ahora son parte de su familia íntima eterna, para que Él sea su Padre y ellos sean sus hijos. Uno de los primeros indicios de que realmente has confiado en Cristo como tu Salvador es que tienes una conciencia y un impulso interno dado por el Espíritu Santo para relacionarte con Dios como tu Padre. Y por eso es que Pablo dice en Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre.
Pablo dice esencialmente lo mismo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver atrás otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. En el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y el Espíritu es quien nos hace consciente de que Dios es nuestro Padre y por lo tanto ya no es necesario tener miedo y entonces exclamamos a Él de una manera que nunca antes lo habíamos hecho, lo habíamos hablado. Lloramos, Abba, Padre, sino en esas palabras exactamente con ese tipo de actitud. Entonces, si Dios es tu Padre, ¿cómo podría eso afectar tu vida de oración en la práctica? Escucha, cada vez que le hablas a Dios como tu Padre, es un nuevo recordatorio de que aquel con el que estás hablando es amoroso y amable y tiene tus mejores intereses en el corazón. Él es tu Padre y por lo tanto puedes confiar en Él para que te proporcione todo lo que necesitas, porque eso es lo que un padre hace. Como Padre, Él es perfecto. Dios se encarga de cuidar de sus necesidades. Justo un poco más tarde Jesús habló de esto claramente. Dice, Lucas, mira a los pájaros, el Señor los cuida, los alimenta. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Él fue a decir que los gentiles piden por todo esto, pero tú tienes un Padre. Sabiendo que tu Padre es Dios, debe tomar toda. ¿Por qué preocuparse de nada cuando Dios es tu Padre? Él es un Padre perfecto. En el mismo sermón, Él dijo en Mateo 6, en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, el concepto de Dios como Padre debe cultivarse en cada uno de nosotros, en intimidad, confianza, cercanía, calidez de comunión hacia Él. Sin embargo, y esto es un grande sin embargo, fíjate que aunque debemos estar cerca de Dios, debemos tener cuidado de no confundir la intimidad espiritual con la irreverencia y volvernos frívolos con Él y tratarlos con falta de respeto. Y entonces Jesús es cuidadoso en el Padre Nuestro de enseñarnos una segunda verdad esencial acerca del Dios con el que hablamos. Al orarle, no solo debemos hablarle como un Padre, sino el Dios al que hablamos es también un Padre soberano, exaltado. Jesús dijo que cuando le oremos a Dios, debemos orarle como Padre Nuestro que estás en el cielo. Escuchen. Ahora, al contrario, él está hablando de dónde está Dios. Pero ese no es el principio, no es el punto principal. Aunque es verdad que Él está en el cielo, Él está hablando de su soberanía y su poder. Por eso es que Él está en el cielo y tú no. Su exaltación sobre todas las cosas. Verá, cuando Jesús habla, nuestro Padre está en el cielo, está enfatizando su elevación por encima de todo lo que significa que Él tiene el máximo poder para hacer lo que quiere, porque Él es el Dios altísimo. El salmista captó el pensamiento de que Dios es el soberano, exaltando en Él el cielo cuando escribió el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él no tiene que responderle a nadie, Él es soberano. Escuchen, la soberanía de Dios es más que una doctrina para conocer y creer. Es una verdad que debería afectar profundamente su vida de oración. ¿Cómo? De dos maneras. Primero, te protegerá de familiarizarte tanto con Dios como un Padre amoroso que no le muestres reverencia y respeto a Él. Aunque Él es nuestro Padre y por lo tanto debemos acercarnos a Él con intimidad, también debemos recordar que Él es nuestro Padre que está en su trono en el cielo, gobernando sobre el universo y por lo tanto debemos tener cuidado de acercarnos a Él en humildad,
en devoción y en adoración. Tenemos que no nos pasemos y no le respetemos. Tenemos un maestro bíblico escribió, hoy tenemos el problema de la ligereza, ya sea motivados por el deseo de asustar o divertir o simplemente por ignorancia. Algunos se refieren a Dios como el hombre de arriba, peor aún, el gran hombre. Ellos dirán, hola Dios, soy yo, Bob, ¿cómo estás? Hey, me estaba preguntando, y así continúan. Si la designación Padre invita a la intimidad con Dios, la adición de celestial nos recuerda que debemos evitar una intimidad excesiva o una ligereza. Nos recuerda que Dios está en el cielo y estamos en la tierra. La segunda forma en que la comprensión de la soberanía de Dios impacta nuestras oraciones es que al reconocer a nuestro Padre como el soberano en el cielo, reconocemos que Él tiene todo el poder y los recursos para responder nuestras oraciones. No hay límite para la capacidad de Dios para responder tus oraciones. No hay nada demasiado difícil para Él lograr. Él tiene todos los recursos del cielo disponibles, están a su disposición. Y Él le habló a Jeremías y le dijo, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Es algo demasiado difícil para mí? Por supuesto, la respuesta es, nada es demasiado difícil para Él. Porque Dios es soberano sobre las personas, las naciones, la naturaleza. Y el curso de los acontecimientos humanos y todo lo demás. Entonces puedes orar con confianza que cambiará vidas y circunstancias de acuerdo a su voluntad. Él es un Padre maravilloso, soberano, todopoderoso. Jesús, el Señor es soberano sobre las personas, las naciones, los eventos. Entonces, si tú oras con confianza, Él cambiará vidas y circunstancias de acuerdo con su voluntad. Hay una tercera verdad esencial que Cristo nos enseña. Dice, un Padre, que Él es un Padre soberano y lo respetamos. Él es un padre para una familia de niños. Es maravilloso para nosotros poder orar a Dios como Padre, mi Abba. Pero es importante como Padre darse cuenta que no solo es tu Padre, sino es nuestro Padre. Nosotros debemos orar nuestro Padre, implicando que lo que significa nuestra oración no debe ser solamente sobre nosotros, sino que nos concierne a todos. Al ir a Dios como nuestro Padre, nos damos cuenta de que somos parte de una familia, que somos hermanos y hermanas en Cristo y tenemos que orar por ellos. Entendiendo de que Dios es el Padre de una familia de creyentes, comprada con la sangre de Cristo, va a poner un freno a la oración egocéntrica, porque nos recuerda de orar por los demás en la familia. El apóstol Pablo ciertamente lo hizo en casi todas sus cartas. Él dice cómo está orando por otros creyentes, por ellos específicamente. Él no dijo, bendice a los efesios, bendice, mira el ejemplo en Colosenses 1 del 9 a 12. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al poder que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Observe cómo Pablo ora por estos creyentes, les ruega que conozcan la voluntad de Dios, que tengan sabiduría y entendimiento, que caminen dignamente, que den fruto en todas sus obras y que aumenten su conocimiento de Dios y que se fortalezcan y por constancia y paciencia. Escuchen, así es como debemos orar por otros cristianos. Sí, tienen por unas necesidades de salud, pero tú lo haces, deberías hacerlo, porque Dios ama a todos sus hijos y nos ordena que los amemos también. Y eso significa que debemos orar por ellos. Quiero animarlos a todos ustedes a hacer una lista de oración para cada día de la semana. Incluir en esa lista a su cónyuge, sus hijos, sus nietos, su iglesia, pastores, los misioneros, a varios ministerios, sus parientes y amigos no salvos, compañeros de trabajo.
y orar específicamente por ellos en la forma en que Pablo oró por el crecimiento espiritual de los colosenses, aquellos que son cristianos. Y hacemos esto porque Dios es nuestro Padre. Él es soberano y está preocupado por todos sus hijos. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿eres parte de la familia de Dios? ¿Eres parte? Y si tú lo eres, si has confiado en Cristo como tu Salvador, si no, entonces Jesús te invita a venir a Él para la salvación. Él es el Señor. Qué invitación. Vengan a mí todos los que están cansados. Yo les voy a dar descanso. Recíbelo creyendo en Él. Y confiando en Él y solamente en Él para su salvación. Les invito les urjo que lo hagan. Pero aquellos que han confiado en Cristo, ¿qué cambio harás en la forma en que hablas con Dios? Como resultado de escuchar esta palabra de hoy, ¿hablarás de manera más íntima y personal con Él? ¿Vas a hacer, lo vas a llamar Daddy? ¿Vas a ser reverente en hablar con Él? ¿Vas a estar más confiado de que Él puede manejar los problemas más difíciles? Y le hablarás a Él acerca de sus otros hijos, no solamente acerca de ti mismo, no solamente tú, ora por los dos. Y debido a que somos su familia, Jesús nos ha ordenado que vengamos a su mesa y que observemos juntos la cena del Señor como familia. Y eso es lo que vamos a hacer en algunos momentos. Su muerte nos hizo familia, Él nos trajo a Él. Nosotros somos un cuerpo en Cristo, una familia. Y debemos observar la cena santa. Vamos a orar. Y luego van a pasar los elementos. Entiendo que el propósito de la cena santa es para creyentes nada más. Si usted no lo es, simplemente obsérvelo. Pero para los creyentes, nosotros recordamos la muerte de Cristo. Este es un tiempo especial cuando pensamos por lo que Jesús ha hecho muriendo por pecadores como nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, querido Padre, nuestro Abba, te pedimos, Señor, que tengamos una intimidad contigo, que sea reverente, como tú nos dices que seamos, que oremos los unos por los otros, Señor. Te pido que tu palabra haya impactado nuestra vida esta mañana. Te pido, Señor, por cada uno, para cada cristiano aquí, que cuando nos vayamos a la casa estaremos determinados a hacer cambios, a comenzar una lista de oración y orarte y pedirte con más intimidad, con más confianza en ti, que oremos por otros y no solamente acerca de nosotros. Y que para que te traigan gloria. Y ahora que vamos a recibir la Santa Cena, que nosotros recordemos qué tan precioso eres tú, tan querido, y qué tan precioso tu trabajo es, que moriste por nosotros. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús.